Muy buenas noches hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, y estamos ya en nuestro segundo estudio del tercer capítulo. Ya estamos por finalizar los estudios de esta segunda carta de Pedro. Y también ya estamos viendo pues qué podemos compartir después de esta preciosa carta que nos ha dejado muchas enseñanzas. Así que sean todos bienvenidos el día de hoy. Especialmente damos la bienvenida a don Vidal, que hoy nos acompaña. Así que bienvenido, qué alegre tenerlo aquí entre nosotros. Don Vidal, gracias, porque el Señor lo ha traído a esta reunión. También a Isaac y a su esposa Elizabeth, que hoy también nos acompañan. Gracias, que yo creo que ya en unos estudios anteriores creo que ya habían llegado, pero gracias por estar con nosotros en esta noche. Y a todos los demás, pues siempre hemos estado hemos tratado de estar los martes. Muy bien, hermanos. Pues bien, la segunda carta del apóstol Pedro, una pequeña un pequeño repaso de lo que hemos estado analizando acá, hermanos, es que pues Pedro desde el capítulo 1 nos ha estado desafiando con enseñanzas muy prácticas, muy prácticas. Pedro en esta carta varias veces utiliza la palabra recordaros, refrescarles la memoria, dice Pedro. Así, él usa mucho esta palabra porque él tiene un genuino interés y una preocupación muy grande por sus lectores, por los hermanos quienes recibieron esta carta. Estos hermanos estaban peligrando por por las enseñanzas de los falsos maestros que estaban confundiendo a los creyentes. Así que Pedro, desde el inicio, empieza su carta, hermanos, con mucha urgencia y también amonestando a los hermanos a permanecer firmes en su fe. Así que el capítulo 3 vamos a ver, hermanos, quizás a partir de hoy un poquito ya, que este capítulo de Segunda de Pedro es apocalíptico. Esa palabrota es apocalíptico. Es decir, nos va Pedro acá, hermanos, a hablar acerca de la segunda venida del Señor y las cosas que acontecerán en la venida del Señor. Aquí hay cosas en el siguiente estudio que vamos a ver muy complejas, pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de llegar al texto lo más puros en la interpretación, hermanos, para que nuestra vida sea edificada y, y podamos ser, ¿verdad?, alentados con la palabra de Dios. Así que el estudio de hoy únicamente son 2 versículos. Segunda de Pedro 3, verso 8 y 9. Y en estos 2 versículos, en el estudio pasado vimos cómo los falsos maestros anteceden en el día del Señor. Los falsos maestros hacen su aparición antes de la venida del Señor. Y hoy vamos a hablar en segundo lugar, el Señor tiene sus motivos para demorar. ¿Sí? Ese es el título. El Señor tiene sus motivos en su demora, o sea, en llegar. Eso vamos a ver acá. Y vamos a ver acá varios motivos que el Señor tiene en su demora. Así que no perdamos de vista esto. El Señor tiene sus motivos en su demora en llegar, en su tardanza en llegar. Así que leemos esos 2 versículos, hermanos, y luego vamos a analizarlos, las frases acá. Dice el apóstol Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Aquí, pues Pedro va a dar estos motivos, hermanos, y va a dar aquí dos motivos principales por los cuales el Señor aún pues no ha llegado. Y la primera es que nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios en la Biblia tiene una manera totalmente pues diferente de ver el tiempo como lo vemos nosotros. Es decir, Dios está por encima del tiempo. Dios está por encima del tiempo. O mejor decir que Él está fuera del tiempo. Él habita en la eternidad, donde el tiempo no existe. Porque dice acá el apóstol Pedro, mas, oh amados, Pedro empieza siempre con esa expresión, mas, oh amados, de una forma afectuosa, cariñosa, el afecto dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro aquí está citando, hermanos, textualmente el Salmo 90, el versículo 4, que dice, donde Moisés, porque no es David, donde Moisés, reflexionando acerca de la misericordia de Dios, dice así, 1000 años son a tus ojos como una vigilia, como una fracción de un día. 1000 años son a tus ojos. Hermanos, es verdad que para nosotros es mucho, 1000 años. Es un tiempo muy grande, pero dice acá la Biblia que para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Recordando esto, hermanos, hay un versículo precioso que cómo nos consuela y cómo nos anima con respecto al tiempo y lo que Dios dispone del tiempo. En el Salmo 31, 15 dice que nuestros tiempos están en las manos del Eterno, que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Así como la venida de Cristo está en las manos del Señor, de Dios, también nuestros tiempos están en las manos del Señor. Qué gran consuelo, qué paz, qué alegría saber que nuestros tiempos están en las manos del Señor y que por eso no debemos nosotros de preocuparnos. Así que esa es la primera situación que Pedro pone acá. Él dice, ¿por qué el Señor tarda tanto, demora tanto? Como decían acá los creyentes de esa época. Pues primero porque Dios tiene una forma diferente de ver el tiempo como nosotros lo vemos. Para Dios el tiempo no existe, hermano, no existe. Un día platicando con mi hermano Juan Pablo, hacíamos un comentario, ¿verdad? Yo creo que él hacía el comentario que por ejemplo, el apóstol Pablo partió a la presencia de Dios hace 2000 años. Pero entre Pablo y el que muere en este momento no ha pasado ni un segundo, porque en el cielo no existe el tiempo. Entre Pablo y el arrebatamiento de la iglesia, pues no hay 2000 años, ¿sí? Entre la muerte de Pablo y el arrebato de la iglesia, hermanos, no ha pasado ni un segundo en el cielo, podemos decir, porque el tiempo allá no existe, es un estado eterno. Ahora, ese es el versículo 9 donde yo quiero que centremos mayormente hoy en nuestro estudio. Dice, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Y la palabra aquí, retardarse, hermanos, retardarse aquí significa que Dios no se demora, que Él no se retrasa o que no se demora. Nosotros a veces decimos, había planificado llegar a tal cita, a tal reunión, a tal hora, pero me demoré. Me demoré o me retrasé, llegué 15 minutos tarde de la hora que había acordado llegar. Pues, hermanos, el Señor no se demora, Él no se retrasa, Él no dice, voy a llegar a destiempo, voy a llegar fuera de tiempo en mi llegada. Dice que Él no retarda su promesa. Ustedes recuerdan aquel texto precioso de Gálatas 4:4 que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo,
cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Dios dijo, es ahora, es el momento, es la ocasión en que mi hijo debe tomar forma humana, debe encarnarse, y Dios envió a Jesús. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Así que, dice acá, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ahora, ¿quiénes son los que tenían por tardanza la venida de Cristo? Alguien acá podrá decir, los falsos maestros. No. Ellos abiertamente la negaban. Ellos decían eso, ¿recuerdan en el estudio pasado? Ellos decían, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que él iba a llegar? Ya ven que no llegó. Así, sarcásticamente, burlonamente decían los falsos maestros, ¿dónde está la promesa de su llegada? No ha llegado. No, aquí son los creyentes los que, influenciados, afectados por los falsos maestros, decían, parece que ya se demoró, parece que ya se tardó el Señor. Eran los creyentes los que decían, los que tenían la llegada de Cristo por tardanza. Porque digo otra vez, los falsos maestros abiertamente la negaban. Y hermanos, aquí Pedro escribe esto. Pedro escribe esto para responder a esa burla sarcástica. Pedro escribe esto para responder a esos falsos maestros. Pero, hermanos, resulta que aquí Pedro no está diciéndole a los falsos maestros, miren, les digo esto para cerrarles la boca. No, Pedro no les dice a ellos, porque ellos ni merecen, hermanos, ellos, esos falsos maestros, ni merecen una respuesta de la Biblia. Pedro escribe esto para los creyentes, que sí necesitaban este consuelo. Los falsos maestros, Pedro está contrarrestando a ellos, pero no les está diciendo a ellos, porque ni lo merecían escuchar, hermanos. Entonces Pedro aquí dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, los creyentes decían, el Señor ya no vino, se ha tardado. Y es que, les digo algo, hermanos, resulta que desde el primer siglo los creyentes, fíjense que pensaban que el Señor iba a venir en sus días. Parece que en todas las épocas, hermanos, la iglesia de Cristo, los creyentes siempre han estado esperando y diciendo, parece que ahora sí ya viene el Señor. ¿Recuerdan, hermanos, el apóstol Pedro lo que él dijo en Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18? El apóstol Pablo dijo, y nosotros, dice Pablo, que habremos quedado, seremos arrebatados. O sea, el apóstol Pablo en sus días, hace 2000 años, ya estaba esperando el arrebatamiento de la iglesia. Él dice, y nosotros, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados para recibir a Cristo en las nubes, decía el apóstol Pablo. Hermanos, y bueno, sabemos que el apóstol Pablo partió a la presencia del Señor hace 2000 años y él se fue. Y parece que así ha sido cada siglo. Cada siglo los creyentes han dicho, y nosotros, hermanos, hoy decimos, bueno, parece que ahora sí el Señor ya va a venir, ya va a ser ya el rapto, porque miren lo que está pasando en Israel, miren la maldad. Hermanos, pues esperemos que, como dice aquí mi hermano Juan Pablo, esperemos que nosotros sí seamos esta generación que no vamos a morir, sino que no vamos a ser desnudados, como dijo el apóstol Pablo. O sea, no vamos que nuestro cuerpo no vaya a la tumba y nuestro espíritu al cielo, sino que vamos a ser, dice Pablo, revestidos. Ojalá seamos nosotros esta generación que no vamos a experimentar, que no vamos a pasar por el trauma de la muerte. Ojalá, porque el Señor se demora otros 100 años, hermanos, pues todos los que estamos aquí ya no vamos a estar. Vamos a estar con Cristo, ¿verdad? Pero vamos a tener que morir. Recuerden que el creyente, para el creyente la muerte es dormirse entre los vivos y despertar en la presencia de Cristo. Es dormirse entre los vivos y despertar en la presencia del Señor para animarnos, hermanos. Dice aquí Pablo, yo estoy acá pensando en Pablo más que en el apóstol Pedro.
Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pero aquí resulta, hermanos, que la palabra aquí nosotros no es nosotros, es vosotros. Dice Pablo, ay, el apóstol Pedro, él es paciente para con vosotros, no nosotros, sino vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Los no creyentes. Dice, es paciente. Esta palabra, hermanos, paciente, yo creo que esto lo vamos a memorizar en nuestra iglesia, porque muchas veces hemos estudiado la palabra paciencia y hemos dicho que en el texto griego hay dos palabras diferentes para paciencia. Está la palabra macrotumia, macro de grande, o sea, es la paciencia, el aguante, la tolerancia con respecto a las personas. Está la otra palabra, jupomeno, que es la paciencia, el aguante con respecto a las tribulaciones, a las adversidades, a las pruebas. Pero aquí es paciencia, se refiere aquí a la paciencia que el Señor tiene con las personas. No es la paciencia que uno tiene con las circunstancias, sino es la paciencia, la tolerancia, el aguante que el Señor tiene con las personas. Hermanos, en el Antiguo Testamento se habla de Dios que tiene de rostro largo, dice, o sea, un Dios misericordioso y paciente. Dice aquí que Dios es paciente para con vosotros, dice Pedro, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno perezca. Que ninguno perezca. Esta palabra perecer es muy importante, la estuve investigando, hermanos, porque la palabra aquí perecer, hermanos, significa varias cosas. Significa ir a la ruina total, quedar inservible o inútil. Primero, ir a la ruina total, quedar inservible o inútil. También se refiere a la pérdida de todo el bienestar, pero no del ser de la persona. Y es la misma palabra que se usa en San Juan capítulo 3, verso 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí usa la palabra esta. Que no vaya a la ruina, que no quede inservible, inútil, que no pierda el bienestar, porque hermanos, el infierno, el lago de fuego va a ser eso, va a ser la pérdida de todo el bienestar, la ruina, pero no de la existencia. Hermanos, eso es muy importante, esto es muy importante. No existe aniquilación en ninguna etapa de la existencia humana, no existe aniquilación. No hay aniquilación en ninguna etapa de la existencia humana. El ser humano muere, su espíritu va al Hades, ahí que es una prisión. Está ahí su espíritu y su cuerpo va a la tumba, porque la palabra muerte significa separación, sí, separación. Pero la muerte eterna, hermanos, o sea, el no creyente al morir y ser lanzado al lago de fuego será la muerte eterna. Es la separación eterna entre Dios y la persona. Aquí dice el Señor. Entonces, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca. Esa palabra no queriendo también es importante, la vamos a ver después, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, quiero acá, hermanos, destacar dos cosas muy importantes de este versículo todavía. Aquí dice que Dios no quiere que ninguno perezca, no quiere. No es que Él no puede, sino que Él dice, no quiere que ninguno perezca. Resulta, hermanos, que la Biblia habla de la voluntad de Dios en varias facetas. Está la voluntad de Dios que se llama la voluntad soberana de Dios, la voluntad de decreto. Dios dice, esto no lo deseo, esto lo quiero, y se cumple. Dios dice, eso no lo deseo, esto yo lo quiero, y se hace. También está la voluntad de deseo. Dios desea que todos sean salvos. Pero ¿por qué? ¿Acaso no puede Dios
decir a la humanidad, yo a ustedes los quiero a todos, si ustedes se salvan todos, todos se salvan. ¿Por qué Él no dice así, hermanos? Porque dice que Él desea. Porque ustedes saben que Dios le ha dado al ser humano lo que se llama el libre albedrío. Dios no quiere decidir por una persona para que luego diga la persona en el cielo, pero yo no escogí el cielo, yo escogí el infierno, porque ¿por qué me traes acá si yo no escogí esto? Hermanos, Dios no decide por la persona. Él podría, entonces Él salva a alguien, pero es hacerle un favor, pero Él dice, pero yo no pedí que me salvaras. Hermanos, Dios, Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que sean salvos, pero tampoco Dios los obliga a que crean sin que ellos participen de desear creer en Jesucristo como su Salvador. Así que, hermanos, esto es muy importante porque a veces en la Biblia hay veces que dice, por ejemplo, hay cosas que Dios quiere y que no se cumplen. Por ejemplo, en Lucas dijo Cristo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo la ala? Y no quisiste. ¿Cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise? ¿Acaso Dios no podía hacerlo? Él podía. Pero otra vez, la voluntad de Dios de deseo. O sea, Dios no le niega, Dios no le quita al ser humano el libre albedrío que Él decida. Así que, hermanos, esto es muy importante. Otra cosa que quiero acá aclarar en este versículo, porque está en el texto, hermanos, implícito. Ya se dieron cuenta que el texto dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, dice que todos vengan al arrepentimiento. Pero la palabra aquí, todos, la palabra todos aquí, ¿cómo lo explicamos? Fíjense, hermanos, yo creo que aprendamos esto, esta noche es muy importante. Y yo me estoy dando cuenta de esto por un libro que estaba leyendo de un pastor muy famoso, no voy a decir su nombre, pero él cree en la redención limitada, o sea, él cree que Cristo en la cruz murió solo por los escogidos, que Cristo murió en la cruz solo por un grupo, por los escogidos. Nosotros no creemos así, creemos en la redención universal, no limitada, es decir, creemos que Cristo en la cruz murió por todos los habidos y por haber, que Él murió por todos en la cruz, por todos murió. Y hay dos textos solo como ejemplo, 1 Timoteo 2:4, que dice, dice, si alguien me lo lee, por favor, hoy sí, se me escapó el versículo 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4, si alguien... El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El otro famoso texto sería Juan 3:16, ya lo sabemos. Hermanos, ¿creen ustedes que así es la cosa? ¿Creen ustedes que Cristo en la cruz murió solo por los escogidos, por un grupo, y que hasta que el último de esos escogidos ya esté salvo, entonces el Señor viene? ¿Creen ustedes que así es la cosa? ¿O creen que ustedes que Cristo murió por todos, aunque no todos van a ser salvos? Aprendí esto, hermanos, de un hermano pastor, que él habla de que la salvación en la cruz de Calvario, Cristo es salvador potencialmente de todos, pero eficaz de los que creen, de los que ponen su confianza en Él. Amén. Quiero terminar, hermanos, con una cosa muy importante en este versículo 9 de 2 de Pedro 3. Aquí dice que el Señor no ha venido porque es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Entonces, por un lado, Cristo no ha venido, en primer lugar, porque Él es paciente. ¿Sí? Ahora yo quiero que esta noche aprendamos una segunda razón por qué Cristo no ha venido. Y vayan conmigo a Génesis capítulo 15, verso 16. Y ese sí lo voy a leer. Entonces, por un lado, Cristo no ha venido porque quiere que todos se salven. Es paciente. Pero aquí está la segunda razón por la cual Cristo no ha venido. Y es
Génesis 15, 16. Ahora ustedes dirán, pero pastor, ahí en Génesis está hablando de eso, del rapto. No, lo tomo como algo análogo, como un ejemplo, hermanos. Dice, Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá. Está Dios hablando con Abraham, hermanos, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Y dice Dios a Abraham, Abraham, vas a venir aquí, a Canaán, a esa tierra que te voy a dar, pero todavía no. Todavía no. Mientras tu descendencia va a ser esclavizada en Egipto, 430 años, aquí en Canaán, las naciones cananeas se van a estar corrompiendo, aumentando en su maldad, madurando en su maldad, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Ahora, por analogía, hermanos, Cristo no ha venido porque la maldad del hombre no ha llegado a su colmo hoy, ¿sí? Entonces, por un lado, Él no ha venido porque es paciente, pero también por otro lado, Él no ha venido hoy porque la maldad del hombre no ha llegado a su colmo de cómo va a llegar. Y uno dice hoy, es que ya no se soporta, ya no se aguanta la maldad. ¿Cómo ha aumentado? Hermanos, no ha llegado a su colmo. A veces dicen, es que el Señor no ha venido porque todavía por allá en la India, en Indonesia, todavía hay tribus que no han sido evangelizados, no han sido alcanzados para el Señor, para Cristo. Pero hermanos, bíblicamente, y está también en 2 Timoteo, el Señor no ha venido porque la maldad no ha llegado a su colmo de cómo va a llegar. Esa es la razón. Esa es la razón. Entonces, hermanos, no pensemos nosotros acá esta noche, no es para que seamos pesimistas, pero no pensemos nosotros acá en que, va a venir una época hermosa de avivamiento, va a venir hermanos, en la Biblia nos damos cuenta que cada dispensación terminaba en fracaso y en juicio. Hermanos, el hombre no va a ir mejorando, va a ir cada vez empeorando en su maldad. Va a ir empeorando cada vez más. El hombre se va a ir deteriorando en todo sentido. Entonces, Cristo no ha venido porque es paciente, por un lado, y segundo, no ha venido porque la maldad no ha llegado a su colmo. Como un fruto que madura en el árbol, y cuando ya está demasiado maduro, el fruto cae y se pudre. Así está el mundo, hermanos. Así que no nos sorprendamos si de aquí a unos 10 o 15 años, si todavía estamos, las cosas van a estar peor. Estos movimientos que hoy estamos viendo, que se están levantando en contra del cristianismo, atacando la Biblia, cada vez va a estar peor, porque el mundo no ha llegado a su colmo. Así que, bueno, hermanos, vamos a detenernos acá en nuestro estudio y yo les anticipo que el siguiente estudio va a ser bastante complicado porque Pedro nos va a hablar de cosas del final, de cómo va a terminar la creación. Así que les animamos a estar en espera y a venir para el siguiente estudio. Dios les bendiga. Vamos aquí en esta noche a dar algunos saludos a nuestros hermanos que se han conectado, a nuestro hermano Gilberto Noriega Girón. Así que nuestro saludo y un abrazo para nuestro hermano Gilberto Noriega. Ya mañana lo vamos a estar viendo acá, va a estar acá entre nosotros, así que estamos muy alegres, hermano Gilberto, muy gozosos de poder ya tenerles aquí en Nevaj, aquí con su familia, con sus hijos, con sus nietos. Dios lo bendiga. También a nuestra hermana Loli Herrera, también muchas gracias. Nuestro hermano Renato Blanco Godínez, también muchas gracias, hermano Renato. Saludos para usted y también su esposa y su familia. Así que muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y si Dios lo permite será para el siguiente martes.